Por favor, alguien que detenga a Microsoft, a Xbox, a Phil Spencer. Estas son las plegarias de Sony PlayStation en estos últimos días, dada la situación de la adquisición Activision Blizzard Microsoft. Y vamos a hablar de un tema bastante importante. Quiero que le preste atención, un tema que no veo a nadie hablando y vamos a hablarlo aquí en el club. Y es simple, señores. Ustedes saben que en el día de ayer se vio un reporte sobre esta versión de Redfall que iba a llegar a las consolas de PlayStation 5. Sin embargo, fue detenida esta versión dado que Microsoft adquirió Zenimax Studios con Bethesda y todo lo que viene por ahí. Y básicamente vamos a ponerlo un poquito del lado de PlayStation. Y es que realmente Xbox se va a convertir en un monstruo que nadie, señores, nadie va a poder detener en la industria luego de que ocurra esta adquisición de Activision Blizzard. Sin embargo, Microsoft está cediendo 10 años de acuerdo a las empresas para garantizar paridad de contenido en lo que se refiere a Call of Duty. Pero ¿dónde está el problema, señores? Y es por lo cual Sony PlayStation se mantiene renuente a ceder a esta adquisición, porque básicamente lo que quieren es bloquear. PlayStation siempre ha sido la casa de los exclusivos, la casa de los IPs más icónicos. Y ustedes saben que PlayStation por muchos años ha comercializado esto. O sea, si tú quieres jugar tal juego, debes comprar una consola de PlayStation. ¿Qué ocurre ahora? Es que PlayStation en la actualidad tiene 20 estudios first party. En este sentido, señores, te voy a listar todos los estudios que tienen actualmente PlayStation. Sin embargo, luego de que Microsoft realizó todas las inversiones que vimos años anteriores, en la actualidad Microsoft cuenta con 24 estudios first party, los cuales han estado trabajando arduamente para traer nuevos juegos. Ustedes saben que vimos en el día de ayer este showcase de lo que sería Hellblade 2. Realmente, señores, quedamos impresionados con la calidad visual que nos traerá lo que es el Unreal Engine 5 en este IP, que luego de las inversiones que ha realizado Microsoft Xbox en lo que se refiere a estudios, llegó a la cifra de 24 estudios. Sin embargo, ahora con esta adquisición de Activision Blizzard cuenta con 15 estudios, señores, que trabajan en diferentes áreas en lo que es móvil. Ustedes saben que hay también una serie de IPs bastante importantes, pero los estudios, señores, serían 15 estudios. Y estos 15 estudios junto con los 24 ya tendríamos un número realmente significativo, 39 estudios trabajando en lo que sería Xbox y trabajando también inicialmente en llevar juegos de día 1 a lo que es el servicio de Xbox, el Xbox Game Pass. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Dentro de la adquisición de Activision Blizzard existen 37 IPs. Te voy a listar todo aquí y son todos estos IPs, son IPs icónicos y IPs que tienen un gran valor, y esto le daría la posibilidad a Xbox de poder pasar estos IPs entre estudios para trabajar y desarrollar continuamente videojuegos. ¿Y qué pasa? Que con todo esto ustedes han visto lo que sería el roadmap de juegos que tiene pensado lanzar Microsoft Xbox día 1 a lo que es el Game Pass. Y si te fijas, hemos visto poca información de todo esto. Todavía no tenemos la certeza de que juegos como Wolfenstein, Doom, juegos de Bethesda como tal, lleguen a la plataforma de PlayStation, porque ahí es donde está el asunto. Y es por donde entiendo que, como se canceló esta versión de Redfall, que ya iba para PlayStation 5, una versión, vamos a decir, un juego nuevo, un IP nuevo, estamos de acuerdo, pero los IPs existentes todavía no hemos visto cómo Microsoft se comporta. Entiendo que debería hacerlo llegar también a las consolas de PlayStation, porque hay un fanbase bastante grande, pero está a discreción de Xbox de hacer lo que le dé su gana con estos IPs, dado que no tendría ningún tipo de obligación. Estos IPs son de su propiedad y todavía no sabemos qué feed le pondrá a estos videojuegos para que lleguen a estas plataformas de PlayStation. Entonces, básicamente se entiende aquí porque PlayStation está renuente
en firmar o que se dé este acuerdo de Xbox. Como te digo, todo se ha estado centralizando en Call of Duty y estamos de acuerdo que Call of Duty es un IP que le deja bastantes utilidades a PlayStation. Sin embargo, hay otros IPs que están por ahí y están dentro de Activision Blizzard que realmente pueden dejar un margen también importante, porque es un juego de nicho. Call of Duty es un juego de nicho, un shooter, pero hay muchas comunidades dentro de todos estos IPs y toda esta lista de juegos que tiene Activision Blizzard, que en la mano de Microsoft ya ahí podrían dársele otra vida, otro tratamiento, y Microsoft podría convertirse en la casa de exclusivos, y realmente esto es una de las cosas que PlayStation teme. Por eso es que PlayStation está realmente renuente, y se entiende, está renuente de toda esta actitud, de todo este plan de Spencer, pero también debemos destacar que es la forma en que PlayStation siempre se ha comportado y ha operado en lo que es el sector de gaming. Tú sabes la relación que tiene PlayStation con Square Enix, que todavía lo que es Final Fantasy VII Remake no ha llegado a consolas de Microsoft y se mantienen exclusivas, y se extendió nueva vez esta exclusividad. Y si eres de aquellos que quieres jugar este juego, definitivamente debes comprarte un PlayStation. Entonces, así como este juego, hay otros también. Entonces, es una dinámica que siempre ha utilizado PlayStation, y aquí lo jocoso de todo este asunto es que Spencer está buscando darle una cuchara de su propia medicina a PlayStation. Sin embargo, hay que cuidar ciertas cosas. Lo único que me gusta en este término de Xbox es la accesibilidad que le da a los usuarios con respecto a los videojuegos, que si tú no tienes una PC high-end pero quieres jugar en PC, puedes hacerlo a través de xCloud, puedes acceder al servicio a través del móvil, en tu consola de Xbox, el servicio es barato. Ese tipo de cosas que para los jugadores más humildes, que no pueden dar un $70 por un juego día uno, un Forspoken por ejemplo, puedan acceder al servicio y tener ahí, probar una cantidad de juegos. Realmente el Xbox Game Pass es un servicio bastante interesante, dado que te da accesibilidad, acceso a muchos IPs. De hecho, hay muchas joyas en el Game Pass que he probado precisamente por esta dinámica de inclusión de videojuegos nuevos. Y cuando tú vas y descargas esos juegos, normalmente juegos AA, juegos indie, resulta que estos juegos son bastante buenos y realmente te dan la experiencia que tú esperas, y también te dan la facilidad de entretenerte, porque de eso se tratan los videojuegos, de entretenerte, no solamente de sacarte el dinero, sino de darte este valor de jugador, de entretenerte. Y nada, básicamente esta sería la historia, cómo quedaría el plan de Spencer. Habría que ver la última pieza, y es cómo va a comportarse este plan que tiene Spencer en esta adquisición Activision Blizzard, cómo se comportarán luego de esta adquisición, si realmente los juegos de Bethesda ya antiguos, cómo llegarán a PlayStation. Eso habría que verlo, y esa yo creo que es la pieza clave para ver cómo que tener en cuenta cómo se van a comportar en el futuro con Activision Blizzard y sus IPs. Y nada, déjame saber aquí debajo tus impresiones sobre este video análisis, sobre cómo Microsoft quedará. Señores, realmente es un monstruo luego de esta adquisición Activision Blizzard. 39 estudios realizando videojuegos, y estudios que son estudios buenos. Habría que ver también el desempeño de algunos de estos, que quizás uno entre otros se van apoyando, como pasó con 343, que la gente de ID Software estuvieron también trabajando con ellos lo que serían estos juegos, estos shooters primera persona. Y básicamente sería esto. Déjame saber aquí abajo tus impresiones sobre este análisis. Nada, suscríbete al Club Gaming and Tech, déjame un like y nada, suscríbete. Este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.